Bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a todas las personas que comentaron en el video anterior y que hoy aparecen como parte de esta historia. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y si tú también quieres aparecer en mi próximo video como personaje principal, solo tienes que dejar un comentario con tu nombre y apellido, tu edad y a qué te dedicas. Y listo. Crearé una historia especialmente contigo como protagonista. Sin más que decir, iniciemos. Siempre creí que la ambición era una virtud. Nací en Irapuato, en una familia que apenas podía mantenerse con lo justo. Mi padre fue mecánico y mi madre vendía productos de catálogo. Desde niño me juré que no viviría con las mismas limitaciones, que algún día tendría una empresa propia, una casa enorme, un coche del año, y poder decirle a mi familia que ya no tendrían que preocuparse por nada. Durante años trabajé como burro, estudié administración en línea mientras me partía el lomo de bodeguero y en la pandemia descubrí un modelo de negocio que me cambió la vida. Importar productos tecnológicos desde China y venderlos por mi cuenta con un margen altísimo. Fue ahí donde comenzó todo. En menos de 2 años ya tenía una bodega, empleados, un sistema de distribución y hasta influencers promocionando mi marca. Me sentía invencible, pero no estaba preparado para lo que vino después. Las ventas se desplomaron sin aviso. Primero fue la inflación, luego los retrasos en aduanas, luego los reclamos, las devoluciones y cuando menos lo pensé ya debía más de lo que ganaba. Cada día era una llamada nueva de un proveedor amenazando con demandarme, una notificación bancaria congelando mis cuentas o un cliente furioso arruinándome la reputación online. Intenté reestructurar, vender parte del inventario, meter más publicidad, pero nada funcionaba. La desesperación se volvió rutina. Recuerdo una noche en particular, a las 3 de la madrugada, donde me senté en el suelo de la oficina vacía entre cajas que ya no se moverían jamás, y pensé en quitarme la vida. Fue entonces que lo vi por primera vez. No escuché cuando entró. La puerta estaba cerrada y no había nadie más conmigo. Pero de pronto sentí ese olor, un aroma fuerte, a tierra seca, como si el campo se hubiese metido de golpe en mi oficina urbana. Cuando levanté la cabeza estaba ahí, parado frente a mí, vestido de negro, con el rostro oculto por un sombrero antiguo y unas botas relucientes que no tenían sentido en ese entorno. No dijo nada al principio, solo me observó. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que no podía hablar, como si mi cuerpo reconociera el peligro antes que mi mente. Quise pararme, pero no pude. Y entonces habló. «No es tu momento para rendirte, muchacho». Su voz era como metal caliente, lenta, arrastrada pero firme. Me quedé helado. Pensé que era un asaltante o un loco, pero algo en su presencia me decía que no era de este mundo. Me extendió una hoja de papel que no vi de dónde sacó. Era un contrato. Decía algo como acuerdo de compensación por servicios futuros y traía mi nombre completo, mi CURP, mi dirección. No había tinta ni bolígrafo, pero cuando lo tomé ya estaba firmado. Yo no recordaba haberlo hecho. Él sonrió, se tocó el ala del sombrero y se desvaneció frente a mis ojos, literalmente. No caminó hacia la puerta, no se despidió, simplemente desapareció. Y yo me quedé ahí, con el papel en la mano, temblando. Lo tomé como una alucinación por el estrés, o eso quise creer. Pero al día siguiente mi cuenta bancaria apareció con fondos. No sé de dónde salieron, y no era poco, suficiente para pagar deudas, reinvertir, e incluso renovar mi flota de reparto. Pensé que alguien me había hecho un préstamo, un milagro, o que tal vez era una compensación por algún error bancario. Nadie me reclamó, nadie me llamó, así que seguí adelante. Y todo volvió a subir. Los pedidos no paraban de llegar. Las redes explotaban y de pronto empresas grandes querían asociarse conmigo. Gané más dinero en 6 meses que en todos los años anteriores. Me compré un Tesla, mudé a mis papás a una casa nueva y empecé a salir en podcast de emprendimiento. Me creí un genio, hasta que comenzaron a pasar cosas raras. El primero fue mi socio, Lalo, un amigo de la infancia que me había acompañado desde el inicio. Siempre fue leal, transparente y hasta me prestó dinero cuando lo necesité. Una tarde, sin razón, desapareció. Literalmente, no contestaba el celular, no volvió a su casa, y nadie volvió a saber de él. La policía dijo que no había signos de violencia, que simplemente se fue. Pero yo sabía que no era así. Lo último que me dijo fue que no confiaba en lo que estábamos logrando, que todo parecía demasiado bueno para ser real, que sentía que algo nos estaba observando. Y luego, nada, silencio, vacío. Después fue la fábrica.
Un incendio en la madrugada redujo todo a cenizas. Dijeron que fue un cortocircuito, pero los bomberos mencionaron que encontraron marcas de herraduras quemadas en el suelo, como si un caballo hubiese trotado sobre el concreto al rojo vivo. Nadie lo explicó, y aunque el seguro pagó todo, yo no podía dejar de pensar en aquel contrato, en la figura con sombrero. Empecé a verlo más seguido, siempre de lejos, en los espejos reflejado en las ventanas entre la multitud. Nunca se acercaba, solo observaba, como si estuviera esperando algo. Comencé a tener pesadillas. Siempre el mismo sueño, un campo árido, yo caminando sin rumbo, y él siguiéndome a caballo. Cuando volteaba ya no era yo, era un niño, luego un anciano, luego alguien que no conocía, y él siempre estaba igual, intacto, inmortal. Una noche desperté con las manos llenas de tierra, como si hubiese estado cavando mientras dormía. Fui al médico, a un brujo, incluso a un sacerdote. Todos coincidieron en algo, había algo pegado a mí, algo que no era humano. Intenté ignorarlo, me volqué en el trabajo, en los viajes, en los lujos, pero cada éxito venía con una pérdida. Una empleada murió en un accidente absurdo, se cayó por las escaleras del edificio nuevo, y en el parte médico decía que se había resbalado con algo viscoso, pero en las cámaras no se veía nada. Luego uno de los camiones desapareció con carga completa. Días después lo encontraron en medio del desierto, abandonado, con las puertas abiertas y las huellas de un caballo alrededor. Ni rastro del conductor. El colmo fue una junta de inversionistas. Estaba presentando un nuevo producto cuando, en medio de la sala de conferencias, todas las luces se apagaron. Hubo un silencio absoluto. Y entonces, el sonido de cascos, no electrónicos, reales, resonando sobre el mármol del piso. Nadie más los escuchaba, solo yo. Me paralicé. Cuando volvió la luz, uno de los inversionistas estaba muerto. Ataque al corazón, dijeron. Pero yo vi su cara antes de que cayera. Estaba mirando fijamente detrás de mí, con una expresión de puro terror. Después de eso no pude seguir negándolo. Algo me estaba cobrando, algo que yo mismo había firmado sin entender. Quise buscarlo, encontrarlo, hablar con él, romper el trato. Fui a pueblos antiguos. Visité curanderos que hablaban náhuatl, recorrí mercados de brujería, pero todos decían lo mismo: si el charro negro te elige ya no hay trato que puedas romper, solo tiempo que te queda. Uno me dio un amuleto, otro me hizo una limpia, pero todo fue inútil. Lo seguía viendo, cada vez más cerca. Una noche mientras manejaba solo de regreso a casa, lo vi parado en medio de la carretera. No traté de frenar, solo cerré los ojos, sentí el golpe seco, el auto dio vueltas. Cuando desperté, no había sangre, no había marcas, no había nadie, solo el papel, ese mismo contrato, ahora con una línea nueva escrita a mano. Pronto será el cobro final, y debajo mi firma nuevamente, aunque yo no la había escrito. Volví en mí varias horas después, tirado en la orilla de la carretera, completamente ileso. El coche estaba a unos metros, con el frente destrozado contra un árbol, pero lo que más me perturbó fue lo que vi dentro del vehículo. No había sangre, no había marcas, pero sí había tierra, mucha tierra, como si alguien la hubiera esparcido intencionalmente por todo el interior. En el tablero reposaba el contrato, ahora envejecido, manchado como si lo hubieran desenterrado. Lo tomé con manos temblorosas, y una nueva línea escrita con la misma caligrafía rasposa decía: el reloj ha comenzado, prepárate. Desde esa noche, todo se volvió una pesadilla constante. Ya no era solo verlo en reflejos o sentir su presencia. Ahora escuchaba su voz, sus pasos, su respiración, como si estuviera a mi lado a cada instante. Perdí completamente el control de mi vida. Dejé de ir a la oficina, cancelé reuniones, apagué el celular y traté de desaparecer. Me mudé a una cabaña que un cliente me había prestado hace años, en lo alto de la sierra de Guanajuato, donde no había señal ni vecino cerca. Pensé que alejarme del ruido me permitiría pensar, pero fue ahí donde todo empeoró. La primera noche que pasé en la cabaña, soñé que me despertaba y que todo el lugar estaba cubierto por una neblina espesa. Afuera los árboles crujían como si algo los empujara. En el sueño, salí y vi un caballo enorme, negro como la obsidiana, respirando humo por los hollares. Encima estaba él. No dije nada, no grité, no me moví, solo me miró, levantó una mano y la apuntó hacia mí. Desperté gritando, empapado en sudor, con el sonido de cascos aún resonando en mis oídos. Lo peor fue que al abrir la puerta al amanecer, encontré huellas frescas de herraduras rodeando la cabaña. Empecé a escribir en libretas, tratando de entender, buscando patrones, rastreando cada cosa que había hecho desde que firmé ese maldito papel. Quise convencerme de que había una cláusula oculta, una salida,
algo que me permitiera anularlo, pero todo apuntaba a lo mismo. El trato se cumplía en fases, y la última era entrega de alma para balance final. El contrato parecía vivo, porque cada noche aparecía con una frase nueva. A veces eran advertencias, otras veces eran frases que yo mismo decía en voz alta sin darme cuenta, como si me estuviera leyendo el pensamiento. Me estaba volviendo loco. Escuchaba cascos donde no había piso. Oía su voz en los árboles, en la lluvia, incluso en los latidos de mi propio corazón. Empecé a ver cosas que no estaban ahí. Personas sin ojos, rostros quemados, manos huesudas golpeando las ventanas de la cabaña. Una madrugada, desperté enterrado vivo, con tierra en la boca y los brazos inmóviles. No sé cómo salí, solo recuerdo gritar con tanta desesperación que sentí las cuerdas vocales romperse. Cuando por fin me arrastré fuera, vi que el suelo no estaba removido, no había evidencia, como si todo hubiese sido una alucinación, pero en mis uñas había tierra, y en mi boca sangre. Un viejo del pueblo cercano al que fui a pedir ayuda me miró fijo cuando le conté lo del charro. No me preguntó nada, solo dijo: «Usted ya no es de aquí, ya no es de este mundo, lo que lo sigue no camina, arrastra». Me recomendó ir con una mujer en Michoacán, una bruja vieja que según él había enfrentado al charro hace muchos años. Viajé en la madrugada sin detenerme, sintiendo su presencia cada kilómetro, cada curva. La encontré en un rancho perdido y cuando me vio palideció. Dijo que ya no podía hacer nada por mí, pero que podía prepararme para lo que venía. Me dio un pequeño costal con huesos de animales, ceniza de cruz de cementerio y un espejo antiguo. El espejo es para que veas lo que ya eres, no para que él se vea, tú, porque el trato lo firmaste tú, y parte de ti ya está del otro lado. Esa noche, en la habitación de un hotel barato puse el espejo frente a mí. Al principio solo vi mi rostro cansado, envejecido, pero luego vi sombras detrás, figuras encapuchadas, caballos con ojos rojos, y a él, parado justo detrás de mí, respirando en mi cuello. Grité y lancé el espejo al suelo, pero no se rompió, solo se agrietó en forma de cruz invertida. No dormí, salí corriendo del hotel sin pagar, huí por carreteras vacías, evité pueblos, comí en gasolineras. La gente me miraba como si apestara, y lo peor, cada vez que pasaba por una zona rural, los perros ladraban sin parar y los caballos relinchaban con furia. Sabían que algo me seguía. Finalmente volví a Irapuato, a la oficina abandonada donde todo comenzó. Ya no quedaba nada, solo polvo, cajas podridas y el eco de un pasado que parecía de otra vida. Me senté en el mismo lugar donde lo vi por primera vez y le hablé. No recé, no supliqué, solo le dije: «Estoy listo». No tardó en llegar. Primero se apagaron las luces, luego la temperatura bajó como si el invierno se hubiese colado por las paredes. El olor a tierra seca se hizo tan fuerte que me dieron arcadas. Y luego, apareció, de entre las sombras, montado, imponente, inmutable, el charro negro. Esta vez habló sin rodeos. Me dijo que había cumplido mi parte del trato, que había recibido todo lo que deseaba: dinero, éxito, reconocimiento, pero que cada regalo venía con un costo, y ahora era hora de pagar. Me ofreció dos opciones: entregarme por completo o conseguirle otro nombre, alguien más dispuesto a firmar. Pensé en todo lo que había vivido, en la gente que desapareció, los muertos, los gritos. Podía hacerle eso a otro. Era capaz de pasarle esta maldición a alguien más solo para ganar tiempo. Dudé, y en esa duda, él sonrió. «Tu alma ya sabe la respuesta», dijo, y extendió un nuevo contrato. Lo firmé. No recuerdo haberlo hecho, no lo pensé. Solo apareció con mi firma al final, y otra línea escrita a mano. El ciclo continúa. Desde ese día, no volví a ser el mismo. Ya no soy dueño de la empresa, ni emprendedor, ni siquiera humano del todo. Me convertí en lo que él necesita, el intermediario, el cazador de ambiciosos. Cada tanto alguien me contacta, desesperado, perdido, al borde del colapso. Yo escucho su historia, me hago su amigo, les muestro una oportunidad. Y cuando están listos, les entrego el contrato. Nunca les digo que es real, nunca les advierto lo que vendrá. Solo les sonrío, les deseo suerte, y me alejo, porque así es como funciona el trato. Y hoy, quizás tú seas el próximo en firmar. Siempre fui escéptico, de esos que creen que todo tiene una explicación lógica, científica o por lo menos racional. Soy médico internista, y por años trabajé en hospitales públicos y privados de la Ciudad de México, enfrentando todo tipo de emergencias, enfermedades y tragedias. He visto cuerpos mutilados por accidentes, he sostenido manos frías mientras alguien da su último aliento,
He escuchado llantos que descomponen el alma. Creí que ya nada me podía sorprender, que lo había visto todo, que la muerte era una constante inevitable, sí, pero entendible. Hasta que conocí al charro negro, y desde entonces, cada vez que una vida se apaga frente a mí, no pienso en estadísticas ni en diagnósticos, pienso en si esa alma fue suya desde el principio. Mi vida estaba en equilibrio. Tenía un consultorio particular, un puesto en un hospital privado bastante prestigioso y un par de turnos a la semana en una clínica pública. Me gustaba moverme entre ambos mundos, la medicina elitista y la de batalla. Así me sentía útil completo. Vivía solo, no por falta de opciones, sino por decisión. La medicina lo consume todo. Uno se vuelve adicto a la urgencia, al ruido de los monitores, al olor a antiséptico, a la adrenalina que corre cuando alguien entra agonizando y tienes que improvisar para ganarle a la muerte. Era mi rutina, mi zona segura, hasta que empecé a notar un patrón que me hizo cuestionar todo. Al principio eran solo coincidencias, pacientes que a pesar de tener pronósticos buenos, morían de manera súbita e inexplicable. Recuerdo el caso de un joven de 27 años con una fractura limpia en la pierna. Entró caminando, se le programó una cirugía sencilla y horas después apareció muerto en su cama, con una expresión de terror absoluto. El informe médico hablaba de un infarto fulminante, pero el chico no tenía antecedentes ni factores de riesgo. Lo raro fue que en el expediente, entre las notas del preoperatorio, alguien había escrito en una esquina: "Ya viene por él". Nadie supo quién lo hizo. La tinta era vieja, como si hubiese estado ahí desde antes de que ingresara. Luego fue una niña de 7 años, con una simple neumonía. Mejoraba cada día. Jugaba con sus muñecas, cantaba, incluso me pedía gelatinas. Pero una mañana la encontré sin vida, con la mirada fija hacia la esquina de la habitación. Su madre, histérica, juraba haber visto a un hombre vestido de negro, con un sombrero grande, parado junto a la cama justo antes de que todo se detuviera. No fue la enfermedad, repetía entre lágrimas. Fue él. Él se la llevó. Pensé que eran delirios por el dolor, pero dentro de mí empezó a crecer una inquietud que no podía explicar. La frecuencia de estos casos aumentó, siempre con un mismo detalle. Justo antes de la muerte, el paciente aseguraba haber visto a alguien que no estaba registrado como visitante. Un hombre alto, delgado, siempre con sombrero, siempre en silencio. Un par de enfermeras empezaron a llamarlo el señor de las visitas fantasma, pero yo sabía que no era una leyenda urbana hospitalaria. Lo sentía en la piel, era real, y me estaba buscando. Todo cambió la noche en que me tocó cubrir la guardia de urgencias en la clínica pública. Era un viernes de quincena, así que el lugar estaba saturado. Accidentes, intoxicaciones, crisis nerviosas, una locura. Entre el caos, ingresaron a un hombre que encontraron desmayado en la calle, sin identificación, sucio, con el cuerpo lleno de llagas y un hedor insoportable. Parecía un indigente, pero sus botas, esas botas eran distintas. Eran de cuero negro, relucientes, como nuevas, y el sombrero que llevaba puesto parecía sacado de otra época. Lo colocaron en observación, inconsciente, pero sus signos vitales eran normales. No entendíamos qué tenía. Me acerqué a examinarlo. Tenía la piel áspera, como quemada por el sol, pero lo más perturbador eran sus ojos, completamente negros, sin rastro de esclerótica ni pupila. Lo toqué para tomarle el pulso y en ese instante, abrió los ojos. Sentí como si el aire se evaporara. Nadie más pareció notarlo, pero para mí el tiempo se detuvo. Me miró sin parpadear y luego susurró algo apenas audible. «Tú también vas a decidir». No supe qué responder. No supe si había alucinado. Me alejé y pedí que le hicieran una serie de estudios. Pero cuando volví minutos después, la camilla estaba vacía. Nadie lo había visto salir. Nadie sabía qué había pasado. Revisamos cámaras y en todas había interferencia justo en el pasillo donde estaba su cama. Esa noche no dormí. Empecé a investigar, a leer, a preguntar. Encontré historias de médicos rurales que hablaban de un jinete oscuro que aparecía cuando alguien estaba por morir. En los foros más oscuros de la red, le llamaban el cobrador, el intermediario o simplemente el charro. Todo parecía un mito urbano, hasta que llegó la primera oferta. Recibí una carta en mi consultorio particular, sin remitente, papel viejo amarillento, con una caligrafía impecable. Decía: «No tienes que perder más, puedes decidir quién se va y quién se queda. La medicina no tiene por qué ser azar, solo firma». Junto a la carta, un pequeño sobre con un contrato. No había espacio para nombre ni firma visible, pero en el reverso ya estaba mi nombre completo, sin errores, como si yo ya hubiese accedido. Quemé la carta, o al menos lo intenté, pero el papel no ardía, solo se ennegrecía como si ya estuviera hecho de cenizas.
El contrato lo guardé en una caja fuerte, sin saber por qué no lo destruía. Algo dentro de mí dudaba. Días después, un colega sufrió un infarto fulminante en medio de una cirugía. Murió con los ojos abiertos mirando hacia el pasillo. La cámara de seguridad captó algo. Una silueta que no se detenía a mirar a nadie, pero que sí se detenía frente al quirófano. La imagen era borrosa, pero podía jurar que era el mismo hombre que había desaparecido de la camilla aquella noche. Y sus botas, esas malditas botas, brillaban incluso en la baja resolución del video. A partir de ahí, empecé a tener más cartas. En el buzón, debajo de la puerta, incluso en el espejo del baño. Todas con la misma oferta. Elegir, decidir quién vive. A cambio de, nunca decía qué, pero lo intuía. Una noche, se presentó frente a mí, no como un paciente, no como una visión, en carne y hueso, sentado en la sala de descanso del hospital privado, mientras tomaba un café a las 3 de la mañana. Nadie más lo veía, nadie más lo escuchaba, solo yo. ¿Estás cansado, doctor? Cansado de ver morir inocentes y vivir asesinos. Cansado de sentirte inútil. Te ofrezco control, solo di que sí. No respondí, me quedé congelado. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba. Pero el café seguía caliente, y su sombrero estaba en mi escritorio. Desde entonces, cada paciente que ingreso, cada diagnóstico que doy, cada decisión médica que tomo, viene acompañada de una voz, una presencia, un susurro que me pregunta, él o ella. A veces, incluso antes de ver sus exámenes, ya sé quién va a morir, como si algo dentro de mí ya lo hubiese decidido. Y eso es lo que más me aterra, porque no sé si todavía soy médico o ya soy otra cosa. Y ahora, tengo que enfrentar el momento que he temido desde que recibí esa primera carta. Porque anoche, alguien tocó la puerta de mi departamento. No era una emergencia médica, era él. Y venía a recordarme que no solo puedo decidir, sino que ahora debo hacerlo. Solo me dio una hoja con 3 nombres, 3 pacientes, solo uno puede vivir. Me senté frente a la hoja durante horas, sin tocarla, sin parpadear, sin pensar en nada más que en esos 3 nombres escritos con la misma letra antigua, fina, casi elegante, pero tan pesada como si cada trazo estuviera tallado con sangre. 3 pacientes, 3 personas vivas, que yo mismo había atendido en el hospital durante las últimas semanas. Gente real, con historias, familias, enfermedades tratables. El charro me había dado la oportunidad de decidir quién viviría. Solo uno. Esa era la condición. Elegir. Pero no como médico, no con base en diagnósticos o posibilidades clínicas. Elegir con el alma. Firmar con el alma. Pagar con el alma. Intenté convencerme de que no lo haría, que no podía, que no tenía sentido. Me metí la hoja al bolsillo, la arrugué, la tiré a la basura, la quemé con un encendedor barato que ni siquiera prendió bien. Pero cada vez que me deshacía de ella volvía a aparecer, sobre la almohada, dentro del maletín, pegada a la pantalla de mi laptop, siempre con los mismos nombres, siempre sin mi firma, como si el charro supiera que estaba ganándome por cansancio. Esa noche no fui al hospital, me quedé en casa con todas las luces apagadas, las ventanas cerradas, crucifijos en cada habitación, y el celular en modo avión. Me arrinconé en la sala, con la pistola de mi padre fallecido entre las manos, temblando, no por miedo a él, sino por miedo a mí, porque en algún rincón profundo y oscuro de mi conciencia, la idea de elegir ya no me parecía tan imposible. Empezaba a analizar, a comparar, a justificar. Uno de los pacientes era un tipo violento, con antecedentes por golpear a su esposa. Otro estaba en coma desde hacía meses. El tercero era un niño de 8 años, y ahí me di cuenta de que el verdadero tormento no era elegir, era tener que admitir que podía hacerlo. El charro no apareció esa noche, no necesitaba hacerlo, ya estaba dentro de mí, retorciendo mis pensamientos, empujándome suavemente hacia la aceptación. Al día siguiente volví al hospital, entré como si nada, saludé, tomé café, revisé expedientes, y cuando llegué al área de cuidados intensivos los vi, a los 3, cada uno en su cama. Cada uno con sus monitores, susurros de enfermeras, medicamentos y familiares esperando afuera sin saber que la vida de su ser querido dependía de una decisión silenciosa, secreta, sin lógica, mía. Me encerré en la capilla del hospital, me arrodillé, lloré, grité, le rogué a Dios, pero él no respondió. Nadie lo hizo. El único que me respondió fue el sonido de unos pasos que no venían de la entrada, pasos de botas, lentos, firmes, resonando como si el suelo fuera madera vieja y podrida. Volteé, estaba ahí, en el pasillo que conecta con la sala de mantenimiento, parado inmóvil, con el sombrero cubriéndole el rostro. No hizo nada,
No dijo nada, solo levantó una mano, y con el dedo señaló el reloj de pared. El tiempo se acababa. Salí corriendo. Subí hasta la azotea del hospital. Me quedé ahí, respirando como si me faltara el alma. Quise saltar. Pensé que si moría, rompería el trato, que si me quitaba la vida se quedaría sin cobrar. Pero entonces lo sentí, atrás, parado justo detrás de mí. No lo vi, no hizo falta. Su aliento era como un viento seco, lleno de tierra de cementerio. Su voz no se escuchó, pero la sentí retumbando dentro de mi cráneo. Si tú mueres, todos mueren. Caí de rodillas, y firmé, no con tinta, no con pluma, con mi voluntad. Decidí, elegí, y esa misma noche, uno de los pacientes falleció por un paro cardíaco repentino. No había señales, no hubo explicación médica. Se fue, así, de un momento a otro. Y cuando fui a revisar su expediente, encontré algo en el bolsillo del folder clínico. La hoja, la misma hoja, pero esta vez con una marca de ceniza sobre el nombre del muerto, y los otros dos seguían vivos. Quise creer que todo había terminado, que con esa decisión el trato había concluido, que el charro se iría, pero no. Al día siguiente otra hoja apareció en mi maletín, esta vez con 5 nombres, 5 pacientes más, 5 destinos pendientes, y al pie de la hoja, una nueva condición: 2 deben irse, el resto puede continuar. Era una escalada, un incremento, y no iba a detenerse. Lo peor fue que empecé a recibir mensajes cifrados, correos anónimos, notas sin firma. Algunos venían en sobres dentro del hospital, otros debajo de la puerta de mi departamento, y todos decían lo mismo: gracias por elegir correctamente, la red crece, tu juicio es preciso. No sabía quién los enviaba, no sabía si eran reales, pero empecé a notar algo extraño entre algunos doctores: miradas que duraban demasiado, sonrisas que no tenían calidez, conversaciones en susurros que cesaban cuando yo pasaba, como si otros ya supieran, como si no fuera el único. Y entendí que había más, otros médicos, otros firmantes, otros que también habían cedido. Fui al archivo general del hospital, busqué expedientes antiguos, nombres, fechas, causas de muerte, y encontré patrones, coincidencias, pacientes que morían sin razón en situaciones similares, siempre con un doctor distinto, siempre con alguien que después de eso ascendía, conseguía un mejor puesto, un mejor sueldo, más respeto. Era un sistema, uno invisible, uno siniestro. Ya no sabía si el charro me había elegido, o si solo había respondido a una convocatoria secreta que yo mismo activé al firmar. No era el único, no era especial, solo era uno más en una maquinaria que se alimentaba de decisiones como la mía, de elecciones necesarias, de juicios morales, y lo peor es que empezaba a justificarlo, a entenderlo, a aceptarlo. Empecé a recibir solicitudes de otros médicos, opiniones clínicas sobre pacientes terminales, consultas sobre posibilidades de recuperación, pero sus ojos no pedían ayuda médica, pedían mi sentencia. Querían saber si ese podía irse, si aquel valía la pena salvarlo. Y yo respondía. No firmaba más hojas, no me entregaban sobres. Yo ya no era receptor del trato, yo me estaba convirtiendo en parte del trato. Y anoche, en la sala de descanso encontré algo que lo confirmó, una hoja, con mi nombre al final, y arriba la palabra supervisor. Alguien más me eligió. Cuando tenía 12 años, mi madre me dijo una frase que en ese momento no entendí, pero que hoy me retumba en la cabeza cada vez que me veo al espejo. El diablo siempre se disfraza de oportunidad. En ese entonces pensé que era una advertencia contra los hombres que prometían mucho y daban poco, o contra las malas decisiones. Pero no. Mi madre hablaba de algo literal, de una presencia, de alguien que te observa, que se acerca cuando estás más jodido, cuando ya no te queda nada más que tu desesperación. Yo no le hice caso, nunca lo hice, y ahora estoy pagando el precio. Me llamo Noemí, nací en Ciudad Juárez, pero crecí en el Estado de México en un barrio de esos donde los camiones pasan cuando se les da la gana, y si quieres algo mejor tienes que pelearlo con uñas y dientes. Mi mamá fue costurera, de esas que se queman los dedos por un sueldo miserable. Mi papá nos abandonó cuando yo era bebé. Crecí viendo a mi madre dejar la piel para que yo pudiera estudiar, y lo hice. Fui buena alumna, entré a la universidad con beca, y me gradué en administración con honores. Siempre soñé con tener mi propio negocio, algo que me hiciera sentir orgullosa, que me permitiera sacarla de la casa húmeda donde vivíamos, donde las paredes lloraban en temporada de lluvias.
A los 24, conseguí un préstamo pequeño del gobierno para emprendedoras. Vendía cosméticos y productos naturales por catálogo, pero le metí diseño, empaque bonito, redes sociales y un sistema de afiliadas. Creció rápido, muy rápido. En menos de un año, ya tenía mi propia línea de jabones, envíos a todo el país y hasta me invitaban a eventos de mujeres exitosas. Pensé que lo había logrado, que por fin la vida me sonreía, hasta que todo se empezó a desmoronar de una forma tan rápida que no tuve tiempo de reaccionar. Un lote completo de jabones salió defectuoso por culpa de un proveedor. Hubo quejas, devoluciones, pérdidas. Luego una ex amiga que trabajaba conmigo me robó la base de datos de clientes y montó su propia tienda idéntica a la mía. Como tenía dinero de su familia, me sepultó con publicidad y descuentos. En menos de 3 meses mi negocio estaba en números rojos. Cerré la bodega. Tuve que despedir a todas. Hasta la página de Instagram desapareció porque alguien la reportó en masa. Me quedé sin ingresos, con deudas, sin crédito, sin ahorros y con la cara de mi madre mirándome cada día como diciendo yo te advertí. Entré en una depresión tan fea que ni bañarme podía. Dormía todo el día. Me alimentaba de Maruchan. Solo salía a la calle a comprar cigarros o llorar a escondidas en un parque para no preocupar. Fue una de esas noches cuando lo vi por primera vez. Estaba sentada en una banca con la cara entre las manos pensando en que ya no tenía sentido seguir. El parque estaba vacío, silencioso. Ni los perros ladraban. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. Levanté la cabeza y ahí estaba, un hombre de pie, en la sombra con un sombrero enorme que le cubría el rostro. Vestía de negro con un traje tan limpio que parecía brillar. No se movía, solo estaba ahí. No dije nada. Me quedé viéndolo, congelada. Él levantó una mano y me hizo una señal para que me acercara. Como una idiota lo hice. Cuando estuve a menos de 2 metros noté que sus ojos no estaban. Eran 2 huecos oscuros, profundos como si dentro tuviera el cielo de la noche más negra que puedas imaginar. Su voz fue como una cuchillada en el aire. No tienes por qué perderlo todo, aún puedes tener lo que mereces. Solo necesitas decidir qué tanto estás dispuesta a dar. No entendí. Pensé que era un loco. Me alejé rápido. Caminé hasta mi casa sin mirar atrás, con el corazón latiendo como si se me fuera a salir por la boca. Esa noche no dormí. Tenía la sensación de que alguien me miraba desde la ventana, desde el closet, desde adentro de mí. Pasaron los días. Traté de ignorarlo, pero él volvió. Aparecía en el reflejo de la televisión apagada, en los sueños, en las sombras, siempre repitiendo lo mismo. Decide, 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 hasta que llegó la carta. Una hoja vieja sin remitente dentro de un sobre que alguien metió por debajo de la puerta. Tenía mi nombre completo, mi CURP, mi dirección y una frase escrita con tinta negra. ¿Estás lista para ser grande otra vez? No había firma, solo un símbolo extraño, una herradura invertida. Debí haberla quemado, pero la guardé. Y en el fondo supe que esa decisión lo cambió todo. Esa misma semana una influencer me escribió por Instagram. Decía que había probado mis productos antes y que quería entrevistarse conmigo para hacer una colaboración. Revisé su perfil. Tenía más de 1 millón de seguidores. Pensé que era una broma, pero me dio cita en un café de Polanco. Fui, me senté con ella, y para mi sorpresa no solo era real, me ofreció relanzar mi marca. Dijo que tenía contactos, presupuesto, todo. Lo único que pedía era que dejara que su equipo manejara la producción inicial. Acepté. ¿Cómo no iba a hacerlo? En un mes mi tienda estaba de vuelta. Pero no solo eso, era más grande, más elegante, más viral. Gente de otros países pedía mis productos. Me contactaron revistas. Me invitaron a programas. Hasta una empresa de perfumes quería comprarme la línea completa. Era como un sueño, o eso pensé. La primera en morir fue Sonia, una de las chicas que me ayudó desde el principio. Estaba feliz de volver a trabajar conmigo. Dijo que sentía que todo sería mejor esta vez. La atropellaron saliendo de la oficina. El conductor huyó. Nunca lo atraparon. En el reporte policial decía que el auto tenía placas cubiertas y testigos afirmaban haber visto un caballo negro cruzar la calle segundos antes del impacto. Me reí cuando lo leí. Pensé que era una broma de mal gusto. Luego fue Liz, mi diseñadora gráfica. Sufrió una caída en el elevador del edificio nuevo donde habíamos rentado oficinas. Se desplomó el ascensor con ella dentro. Murió al instante. Cuando bajaron los peritos, encontraron tierra esparcida por todo el fondo del hueco del ascensor. Nadie supo explicar cómo llegó ahí. Me empezó a doler la cabeza todos los días. Soñaba con ojos sin pupilas.
con voces que me llamaban por mi nombre completo, con caballos que relinchaban en medio de pasillos oscuros, y un hombre que siempre me susurraba lo mismo al oído antes de que despertara: falta una más. Una noche, regresé tarde a casa después de una entrevista. Al entrar, vi la figura de un hombre sentado en el sillón. Sabía que era él. No gritó, no se movió, solo me habló. Todo tiene su precio. Cada éxito es una deuda, y tú ya estás cerca de pagar. Le pregunté qué quería. Me dijo que no era él quien pedía, que yo misma ya lo había prometido, que lo único que quedaba era decidir a quién se le debía cobrar primero. Me dejó un sobre en la mesa. Dentro, una lista con nombres. 3 empleados, mis 3 mejores colaboradoras. Debía tachar uno solo. El resto, viviría. Esa era la regla. Pensé que era una locura, pero al día siguiente, una de ellas murió. No había tachado ningún nombre, y ahora, quedaban 2. El día que enterramos a Fernanda fue el mismo día en que me di cuenta que no había vuelta atrás. No hubo accidentes raros, ni pretextos del destino. Simplemente apareció muerta en su departamento, sin signos de violencia, sin causa aparente. La encontraron sentada frente a su computadora, con la cabeza ladeada y una expresión de calma absoluta, como si se hubiese quedado dormida de repente. Pero lo que me hizo entender que había sido él no fue su muerte, sino el sobre que apareció esa noche debajo de la puerta de mi oficina. Adentro no venía ninguna advertencia, ninguna amenaza, solo una frase corta escrita en la misma letra de siempre. Falta una más. No pude dormir. Me encerré en mi cuarto con todas las luces encendidas y el celular en la mano, esperando, rezando por primera vez en años, tratando de recordar alguna oración de mi infancia. Pero sabía que no servía de nada. Ya estaba dentro. No de mi casa, de mí. Lo sentía. Era como si tuviera su sombra pegada a mi piel, sus palabras metidas en los huesos, sus ojos sin pupilas flotando en mis pensamientos. Y aunque me juré que no lo haría, que no participaría en ese juego macabro, al día siguiente cuando me desperté, ya había tachado un nombre. No recordaba haberlo hecho, mis manos lo negaban, mi conciencia lo rechazaba, pero ahí estaba, la tinta negra atravesando el nombre de Paola. Pasé todo el día vigilándola, inventándole tareas, haciéndola quedarse cerca de mí. No quería que se fuera sola, no quería perderla también. Me convencí de que si estaba conmigo, si no la dejaba sola, podría romper el ciclo, protegerla. Pero por dentro, algo en mí ya sabía que era inútil. Esa noche, mientras revisábamos unos envíos, hubo un corte de luz. Se fue todo. El servidor, los ventiladores, las pantallas, silencio total. Luego escuchamos pasos, no de persona, de caballo, resonando contra el concreto del piso del almacén. Ella me miró confundida y preguntó si había una bodega subterránea. No tuve tiempo de responder. El sonido creció, se hizo más fuerte, más cercano, y entonces un estruendo. Un portón se azotó solo. Corrimos hacia la salida, pero la puerta no abría. Golpeamos, gritamos, llamamos por teléfono. Nada funcionaba. Y luego lo vimos. A través del vidrio, parado frente al edificio, estaba él, imponente, vestido de negro, montado sobre un caballo del que salía vapor por las fosas nasales. Su silueta no era la de un hombre cualquiera, era alargada, retorcida, no se movía, pero su presencia llenaba todo el maldito lugar. Paola cayó al suelo, se desmayó. Yo la jalé hacia la oficina, buscando una salida alternativa, pero justo cuando la toqué, el piso se sacudió. No fue un temblor. Fue como si algo por debajo del concreto respirara. Paola abrió los ojos y gritó con una fuerza que jamás había escuchado. Se retorció, como si algo la estuviera quemando por dentro. Y yo, cobarde, la solté. Me alejé. La vi convulsionar, sangrar por los ojos, y en un instante se quedó inmóvil. Sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas, exactamente como los de él. Me encerré en el baño hasta el amanecer. Cuando salí, no había cuerpo, no había sangre, no había rastros. Solo el sobre, uno nuevo. Esta vez no traía nombres, solo una frase. Ahora sí estás lista. Me convertí en lo que juré nunca ser. Dejé de resistirme. Algo en mí se quebró. No fue culpa, no fue remordimiento, fue aceptación. Empecé a trabajar como una máquina. Respondía correos, coordinaba envíos, hablaba con inversionistas. Pero ya no era yo, era una carcasa. El negocio creció más que nunca. En 3 meses abrimos una sucursal en Monterrey. Luego en Guadalajara. Empecé a dar charlas, a hablar sobre superación y emprendimiento. Todas me aplaudían, todas querían ser como yo. Y yo solo pensaba en cuántas de ellas estarían dispuestas a firmar si supieran. Porque eso fue lo siguiente que me ofreció. La oportunidad de delegar, de pasarle el trato a otra, de extender la cadena. Me explicó,
no con palabras, sino con pensamientos, que las almas no se roban, se ofrecen, y que el poder verdadero no está en recibir, sino en entregar. Si lograba convencer a otras mujeres de seguir el mismo camino, podría librarme del precio, no por completo, pero sí por un tiempo, y lo hice. Empecé con una chica joven, llena de ideas, que quería lanzar una línea de productos ecológicos. Le dije que yo la ayudaría, que tenía contactos, inversionistas, fórmulas. Solo tenía que aceptar una pequeña condición, firmar un contrato de confidencialidad. Ella lo hizo sin leer, lo firmó, y cuando lo hizo su mirada cambió, como si por un segundo supiera lo que había hecho. No dijo nada, pero yo sentí como algo dentro de mí se aligeraba. Por una noche dormí sin soñar con caballos. Después vinieron más, siempre emprendedoras, siempre desesperadas, siempre listas para firmar cualquier cosa que la sacara de su miseria. A todas les ofrecí lo mismo, a todas les mostré un camino fácil, y todas aceptaron. Me convertí en una especie de reclutadora. Pero cada vez que una firmaba, el contrato aparecía en mi oficina, siempre con su nombre, siempre con su letra, como si no lo hubieran escrito con tinta, sino con alma. Pero el alivio duraba poco, porque cada alma nueva venía con una advertencia, una línea, una fecha, un número. No supe qué significaban hasta que una de ellas, Abril, murió frente a mí. Se lanzó desde un edificio sin razón aparente, y en su contrato, ese mismo día estaba marcado. Luego lo entendí. Yo no controlaba nada, solo era un peón más, una pieza del engranaje. El charro negro no me había liberado, solo me había convertido en otra herramienta. Intenté parar, quemar los contratos, hablar con las que aún estaban vivas. Una me escupió en la cara, otra intentó matarse. Me di cuenta que ya era tarde, que lo que había entregado no podía recuperarse, y entonces volvió. Una noche, al llegar a casa, lo encontré sentado en la cocina, sin caballo, sin sombrero, solo él, más humano que nunca, pero sus ojos seguían vacíos. Me dijo que había cumplido con creces, que había superado las expectativas, que ahora tenía una opción, no una salida, una elección. Puedes quedarte aquí y reclutar, mantenerte en la línea media, o puedes venir conmigo y ver lo que hay más allá. Le pregunté qué significaba más allá. Sonrió, y esa sonrisa me destruyó. No era alegría, era hambre, ver cómo termina todo, cómo se rompen los contratos. Cuando uno trabaja en seguridad, especialmente como policía municipal en un estado caliente como Veracruz, aprende a desconfiar de todo. Del silencio, de los favores, de las órdenes de arriba y hasta de los compañeros que te sonríen demasiado. Yo era de esos, de los que sabían que el uniforme no te hace invencible, que la placa no significa nada si alguien decide borrarte. Pero aún así, creía en algo, en que, dentro de toda la mierda que arrastrábamos, todavía podíamos hacer algo bueno, salvar a alguien, proteger, aplicar la ley aunque fuera a pedazos. Esa idea fue lo único que me mantuvo vivo durante años, hasta que una noche conocí al charro negro, y supe que hay cosas peores que la corrupción o la muerte, cosas que vienen a cobrar no con balas sino con almas. Me llamo Julián, tengo 38 años, y hasta hace poco era comandante de una patrulla asignada a la zona centro del municipio. En mi juventud fui militar, luego me pasé a la policía, siempre fui derecho. No digo que santo, porque nadie en este trabajo lo es, pero nunca le agarré dinero al narco, ni cubrí fosas, ni protegí rutas. Solo hice lo que debía hacer, y por eso me gané enemigos. No solo en la calle, sino dentro de la corporación. Sabía que muchos me querían fuera, que esperaban que cometiera un error para poder votarme, pero me aguanté, y me mantuve firme, hasta el día en que me vi envuelto en un caso que no debería haber tocado. Fue una llamada anónima, una de tantas que entraban al cuartel. Reportaban un rancho abandonado en las afueras, donde se escuchaban gritos por las noches. Decían que la tierra olía raro, que los animales no se acercaban, que se veían sombras a lo lejos. Pensamos que era otra base del crimen organizado, un lugar de tortura, o quizá una casa de seguridad. Así que tomé a 2 elementos de confianza, subimos a la patrulla y fuimos a revisar. Lo que encontramos fue algo completamente distinto. El rancho estaba cercado con alambre oxidado. Las puertas colgaban de los goznes. Todo el lugar parecía salido de una postal vieja. Los árboles secos, la tierra cuarteada, y en medio, una casa con las ventanas tapiadas por dentro. Apenas bajamos del vehículo, el aire cambió. Se sentía pesado, cargado, como si estuviéramos respirando cenizas. Uno de mis compañeros, el más joven, dijo que tenía náuseas. El otro encendió una linterna,
pero la luz parecía no avanzar más allá de unos metros. Entramos. El interior estaba cubierto de polvo, pero todo parecía recién colocado. Había sillas acomodadas en círculo, velas negras apagadas, un altar hecho con huesos de animales, y al fondo, una pared llena de nombres escritos a mano, en tinta oscura. La mayoría eran de hombres, pero entre ellos reconocí dos que habían sido reportados como desaparecidos meses antes, supuestos narcomenudistas que nunca aparecieron, y ahí estaban, anotados como si fueran parte de una lista macabra. Antes de que pudiera llamar refuerzos, se escuchó un ruido en el piso de arriba, una especie de arrastre. Subimos con armas desenfundadas, preparados para todo, o al menos eso creíamos. Lo que encontramos en el cuarto del fondo fue algo que todavía me cuesta describir. Un hombre de espaldas, vestido completamente de negro, con un sombrero ancho que le cubría el rostro. No se movía, solo murmuraba en voz baja, palabras que no entendíamos. Cuando apunté el arma y le grité que se volteara, lo hizo, y ahí supe que nos habíamos metido en un problema que no era de este mundo. Sus ojos no eran ojos, eran agujeros profundos, como si alguien hubiera cavado dentro de su cráneo. Su sonrisa era una línea delgada, inmóvil, pero llena de malicia. Y su voz, esa voz, sonaba como si muchas personas hablaran al mismo tiempo, desde distintos lugares. Nos dijo que no era la primera vez que un policía lo buscaba, que algunos lo habían intentado detener, que otros, los más listos, habían aceptado el trato. No entendimos a qué se refería, pero en ese momento, el joven que venía conmigo comenzó a gritar. Se llevó las manos a la cabeza y empezó a convulsionar. Sangraba por la nariz, los ojos y la boca. Cayó al suelo, y cuando tratamos de asistirlo, el tipo del sombrero dio un paso al frente, y desapareció, literalmente. Se esfumó frente a nosotros, como si el aire lo absorbiera. Solo quedó su voz, resonando por toda la habitación. Uno de ustedes ya firmó. Salimos corriendo con el cuerpo del muchacho. Cuando llegamos al hospital, ya estaba muerto. Muerte cerebral, sin explicación. Los doctores no supieron qué decir, y lo peor fue que al día siguiente, nadie en la comandancia recordaba esa llamada, ni el reporte, ni la patrulla que usamos, nada, como si ese operativo nunca hubiera existido. Empecé a sospechar que algo más estaba en juego. Desde entonces, empecé a notar cosas. Patrullas que desaparecían por horas sin explicación. Elementos que hablaban entre susurros, que decían tener protección, que se reían cuando alguien era ejecutado y decían cosas como ese ya debía. Se hablaba de un grupo especial, de policías que hacían pactos, que entregaban a otros para salvarse. No lo creí, pensé que eran rumores de pasillo, hasta que una noche encontré un sobre en mi locker. Dentro venía una hoja amarillenta, en la parte superior, una herradura negra dibujada, y en el centro mi nombre completo. Debajo 3 líneas: te he visto, sé quién eres, puedes elegir, entregar o caer. Lo rompí, lo quemé, lo tiré por el excusado, pero al día siguiente volvió a aparecer, esta vez con los nombres de 3 personas, un comandante corrupto, un halcón que había escapado de la cárcel, y mi propio hermano. No entendí por qué estaba él en esa lista, no tenía nada que ver, pero el mensaje era claro, tenía que entregar uno. Quise irme, pedí vacaciones, fingí una enfermedad, pero donde fuera lo veía, en los espejos retrovisores, en los reflejos de las ventanas, en las cámaras de vigilancia. Siempre parado, siempre observando, nunca hablaba, solo me mostraba esa sonrisa torcida que me revolvía el estómago. Pasé días sin dormir, sin comer, empecé a perder peso, a delirar, hasta que un día mi hermano fue detenido en una redada absurda. Lo acusaron de posesión de armas. Nunca en su vida había tocado un arma, pero lo encerraron, y 2 días después, apareció muerto en su celda, oficialmente suicidio. Pero yo sabía la verdad. La siguiente carta llegó con una frase: no decidiste, decidí por ti. Y ahora, me dejaron otro sobre, esta vez con 5 nombres, y el mío está al final. Esa noche miré el sobre con los 5 nombres como si fuera una bomba a punto de estallar. Lo abrí lentamente, intentando no temblar, intentando convencerme de que aún tenía control, aunque ya sabía que no era cierto. Los nombres estaban escritos con la misma letra negra, filosa, casi grabada como con un cuchillo. 4 de ellos eran personas que conocía bien. 2 policías corruptos, un comandante que se rumoraba que tenía pactos con grupos pesados, y un halcón al que habíamos detenido 1000 veces pero siempre salía libre. El 5.º nombre era el mío, no en tinta normal, sino en una especie de tinta seca como sangre vieja. Y al fondo de la hoja, sin adornos ni explicaciones, una sola frase: si no eliges tú, elige el que manda. Me quedé sentado horas, sin moverme, con el papel en las manos. No sabía qué hacer,
No sabía si llorar, si gritar, si prenderle fuego a todo el cuartel y salir corriendo. Pensé en mi hermano, en cómo lo habían matado sin que yo pudiera hacer nada. Pensé en el muchacho que convulsionó frente a mí aquella noche en el rancho. Pensé en todas las muertes que habían pasado desde entonces, muertes sin lógica, sin rastros, sin justicia, y me di cuenta de que ya estaba metido hasta el cuello. Ya no era un policía tratando de hacer lo correcto, era un hombre acorralado por algo que no entendía, algo que no podía enfrentar con una pistola, ni con arrestos, ni con expedientes. Esa misma madrugada, alguien tocó la puerta de mi casa. 3 golpes secos, espaciados, como si midieran mi respiración. Me paré con la pistola en la mano, pero en el fondo sabía que no servía de nada. Abrí la puerta muy despacio y al principio no vi a nadie, solo la calle vacía y las luces amarillas del alumbrado. Pero cuando bajé la mirada, ahí estaba, una bota negra, de cuero brillante, impecable, y luego la otra, y entre ellas el suelo hundiéndose apenas, como si el peso que cargaban no fuera humano. Levanté la vista y lo vi parado frente a mí, como si hubiera surgido del aire, el charro negro. Alto, imposible, con el sombrero que ocultaba su rostro. No habló, no respiró, no se movió. Pero aún así sentí su presencia golpeándome el pecho, jalándome hacia adentro como un remolino. Quise cerrar la puerta, pero mi mano se quedó clavada en la perilla, paralizada. Él levantó una mano y la apoyó sobre mi hombro. Sus dedos eran fríos, demasiado fríos, como si hubieran salido de una tumba. Y entonces habló. Su voz no fue un susurro ni un grito. Fue como escuchar un lamento detrás de muchas paredes, una voz que vibraba dentro de los huesos. Ya sabes lo que debes hacer. Intenté hablar, pero la lengua no me respondía. Solo pude mover la cabeza en un gesto torpe, como negándome. Él apretó mi hombro con más fuerza. No dolió, pero sentí como mi pecho se hundía, como mi corazón latía contra su mano, acoplándose a su ritmo. No puedes salvarte sin entregar. Nadie puede. Quise retroceder, pero mis piernas no me respondían. Él dio un paso hacia adelante, entrando a mi casa sin que yo lo invitara, sin que tocara el piso. La sombra de su cuerpo pareció comerse la luz del pasillo, y en un instante ya estaba sentado en mi comedor, como si fuera el dueño del lugar. Me hizo una seña para que me sentara también. Cuando lo hice, el sobre apareció de nuevo sobre la mesa, aunque yo lo había dejado en mi cuarto. Él empujó la lista hacia mí sin tocarla, como si el papel se moviera por sí solo. 5 nombres. Uno debe caer, uno debe pagar por los otros. Le pregunté por qué yo, qué quería de mí, por qué me había elegido. Él inclinó apenas la cabeza y la sombra de su sombrero cubrió toda la mesa. Lo que dijo me heló el alma, porque tú crees en la justicia, y la justicia siempre cobra. Solo necesitabas perder lo suficiente para entenderlo. Quise gritarle que eso no era justicia, que era asesinato, que era manipulación, que era maldad pura, pero cuando abrí la boca solo salió aire. Él se dio cuenta de mi intento de protesta y dejó escapar un sonido parecido a una risa sin alegría, sin vida, sin humanidad. Decide antes del amanecer. Y luego, desapareció. No caminó hacia la puerta, no se desvaneció en humo, simplemente dejó de estar, como si nunca hubiera estado ahí, pero la marca de su mano en mi hombro seguía ardiendo. Esa noche no dormí, salí a la calle, conduje sin rumbo por toda la ciudad, buscando aire, respuestas, cualquier señal que me sacara de esta pesadilla, pero todo era peor. Cada patrulla que veía me parecía vacía, cada árbol se movía como si escondiera sombras detrás. Cada perro ladraba en mi dirección aunque yo iba dentro del carro. Sentía que el mundo completo me estaba vigilando. Al amanecer, estacioné la patrulla frente al malecón. Me quedé ahí, viendo el mar, preguntándome si podía escapar nadando hasta lo más profundo y dejar que todo acabara. Pero sabía que ni el mar podía sacarme esto de encima. Ese no era un enemigo que pudiera ahogar. Volví a mi casa con la primera luz del día. Sabía que tenía que decidir, que si no lo hacía, alguien inocente iba a caer. O peor yo, pero mientras intentaba convencerme de que podía elegir uno de los nombres corruptos, uno de los que sí lo merecía, escuché un sonido detrás de la puerta de mi cuarto. Abrí, y lo que vi hizo que el alma se me fuera al piso. Los 5 nombres del papel estaban escritos en las paredes, pero no en tinta, en sangre. Goteaban, se deslizaban, y entre ellos una frase repetida una y otra vez. El que no elige paga con su alma. Me arrodillé en el suelo. Ya no podía negarlo. Ya no podía huir. Respiré hondo. Tomé el papel y marqué un nombre, no el mío, no el de mi hermano, no el del inocente. Elegí al comandante corrupto, el peor de todos, el que se enriquecía con detenciones falsas, el que desaparecía gente, el que usaba el uniforme para extorsionar. Taché su nombre con tanta fuerza que rompí la hoja. La casa se quedó en silencio absoluto. Esa noche, el comandante murió en un accidente.
Su patrulla se volcó sola, en un camino recto sin razón alguna. El reporte médico decía que su cuerpo estaba carbonizado, pero solo por dentro, por fuera no tenía quemaduras. Y al día siguiente recibí otro sobre, con solo una frase: «Muy bien, Julián, ahora sigue la lista larga». Desde entonces cada semana me llega un sobre nuevo, con más nombres. Algunos merecen caer, otros no, no importa, él siempre quiere más. Y yo sigo eligiendo, porque sé lo que pasa si no lo hago. A veces lo escucho dentro de la patrulla, a veces lo veo dentro de los espejos del baño del cuartel, a veces siento su mano en mi hombro antes de dormir. No tengo escapatoria, soy policía, pero ya no sirvo a la ley, ahora sirvo a él, y mientras siga respirando seguiré eligiendo nombres, porque si dejo de elegir, el siguiente será el mío. Siempre supe que mi vida no iba a terminar bien. Lo sentía desde niño como una advertencia flotando en el aire, algo que se te mete en los huesos antes de que puedas ponerle nombre. Fui criado entre balazos, funerales y fiestas con narcos. Mi padre fue sicario desde los 16, y cuando yo nací, ya tenía más muertos a sus espaldas que años en la vida. Mi madre desapareció cuando yo era un bebé. Dicen que se la llevaron porque sabía demasiado. Crecí con mis tías, mujeres duras, calladas, que te enseñaban a enterrar una pistola antes de enseñarte a leer. No fue una infancia, fue una iniciación. Me llamo Emilio, aunque en los círculos donde me muevo nadie usa nombres reales. En este mundo los nombres son tumbas abiertas. A los 14 ya vendía mota en la secundaria. A los 16 me pusieron una pistola en la mano para hacer el primer trabajo. Y a los 20 ya lideraba mi propia célula. Nunca fui el más violento, pero sí el más rápido. Tenía cabeza. Sabía cómo mover el producto, cómo limpiar las rutas, cómo lidiar con los perros y los militares. Subí rápido, y por eso empecé a hacer enemigos más rápido todavía. No te voy a mentir, hice cosas que merecen el infierno, pero de todas las cosas horribles que vi y que hice, nada me había preparado para lo que ocurrió esa noche en el rancho de Hidalgo, donde firmé un trato con algo que no era humano, y desde entonces cada vez que cae el sol, siento que la tierra misma quiere tragarme. Era 2010. Habíamos tenido una caída fuerte, 2 cargamentos perdidos, 3 halcones ejecutados, y rumores de que la marina nos estaba acercando. Mis superiores estaban furiosos. Me dieron un ultimátum: o resolvía el problema en una semana, o me colgaban como ejemplo. Así de claro, no había margen de error. Fue en ese momento que conocí a Elías, un brujo, un viejo extraño que vivía en un pueblo casi abandonado en la sierra. Uno de mis hombres me habló de él. Decía que hacía favores para los que estaban en problemas. Pensé que era una mamada, pero ya estaba tan desesperado que acepté ir. Me recibió en su casa, un cuartucho lleno de veladoras negras, santos rotos y collares de hueso. Me miró a los ojos y me dijo: «Tú no tienes que morir, hay otro camino, uno más viejo que el pecado». Le pregunté qué quería decir. Me habló de una figura, de un ser antiguo, un recolector, uno que podía cambiar tu suerte, pero que no lo hacía gratis. Me ofreció hacer el contacto. Yo solo tenía que decir que sí, estar dispuesto a entregar algo a cambio. Le dije que lo haría, que me valía madre que era, que si podía evitar que me mataran, firmaba con quien fuera. Esa misma noche en el rancho lo vi. No llegó en coche, no escuchamos pasos, solo apareció entre la bruma del amanecer, montado en un caballo tan negro que parecía absorber la luz, vestido con traje de charro, impecable, con espuelas brillantes, y un sombrero tan grande que le cubría todo el rostro. Nadie hablaba, nadie se movía. Mis sicarios, tipos curtidos, se quedaron como estatuas. Él bajó del caballo sin hacer ruido. Caminó hasta mí. No vi su cara, pero sentí su voz, no con los oídos, con el alma. ¿Estás dispuesto a dar lo que más amas, con tal de no caer? Asentí. No sabía que estaba aceptando. No entendía las reglas. Solo sabía que no quería morir. Me entregó un papel, viejo amarillento, con letras escritas en un idioma que no conocía, pero al final, estaba mi nombre, firmado, con mi letra, aunque yo no recordaba haberlo escrito. Él volvió al caballo, se subió, y desapareció. Mi polvo dejó. Pensé que todo había sido una alucinación, que el brujo me había dado algo raro, pero al día siguiente, todo empezó a cambiar. Los federales que nos tenían cercados, se retiraron sin explicación. La policía local dejó de molestarnos. Los cargamentos empezaron a llegar sin fallas. Recuperamos territorio. En 2 semanas, éramos más fuertes que antes. Mis jefes me ascendieron, me dieron más dinero, más poder, más territorio. Me convertí en un nombre importante incluso para los otros cárteles.
y durante un tiempo me sentí invencible. Pero el precio llegó. Primero fue mi hermana, la única familia que me quedaba, la única que aún me hablaba. Vivía en Puebla, con su esposo y su hija. Nunca quiso saber de mi vida. Me odiaba por lo que hacía, pero siempre me mandaba mensajes para saber si seguía vivo. Una mañana, se estrelló en la carretera. Murieron todos, los tres. El informe decía que el coche derrapó sin razón, pero cuando fui al lugar del accidente, vi marcas de cascos en el asfalto. Nadie las explicó, nadie más las vio, pero yo sí. Después fue uno de mis sicarios. Se volvió loco de la nada. Empezó a gritar que lo estaban siguiendo, que un hombre con ojos vacíos lo miraba desde los espejos. Lo encontramos muerto en su habitación. Se había arrancado los ojos con las manos. Y luego, empecé a verlo yo también. Primero en los sueños, luego en los reflejos, y más tarde, en los pasillos del rancho, parado observando sin moverse, cada vez más cerca, cada vez más real. Una noche, desperté con sangre en las manos. Había escrito en la pared con mis propios dedos una palabra que no recordaba haber dicho nunca: saldo. Abajo, una lista de nombres, gente cercana, aliados, amigos. Y entonces entendí. El trato seguía. Yo no era el único en juego. Ahora debía entregar, elegir, ser parte del ciclo. Me resistí, me negué, pero los muertos seguían cayendo. Un comandante aliado, un empresario que nos lavaba dinero, todos muertos en circunstancias extrañas, todos con tierra en los bolsillos o herraduras cerca. Entonces me llegó una caja, sin remitente, sin nombre. Dentro había un contrato nuevo, y un espejo. Al mirarlo no vi mi reflejo, vi la cara de un niño. Mi hijo, el que tuve con una mujer que nunca mencioné, el que juré proteger, aunque ella me prohibió acercarme. El contrato decía solo una cosa: la sangre paga sangre, el amor paga poder, decide. Y ahora estoy aquí, con el papel en las manos, temblando como nunca lo hice, ni siquiera cuando me apuntaron en la cabeza por una traición, porque esta vez, el precio soy yo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la misma silla, frente a la mesa donde había dejado el contrato y el espejo, con el corazón retumbando como un tambor de guerra. Afuera el rancho estaba en completo silencio. Ni los grillos se atrevían a cantar. El espejo me devolvía siempre la misma imagen, no la mía, no mi rostro ni mi expresión desfigurada por el miedo. Lo que veía era a ese niño, mi hijo, jugando en algún patio soleado, sin saber que su padre lo estaba vendiendo al mismísimo infierno con solo una firma. La hoja seguía ahí esperándome. El papel viejo arrugado, con mi nombre escrito en la parte inferior y un espacio en blanco justo al lado de la palabra entrega. No había instrucciones, no había letras pequeñas, solo esa palabra, entrega. Yo sabía perfectamente lo que significaba. Ya lo había vivido antes, en carne ajena. Ese era el mecanismo, el precio. Yo tenía que dar algo, o más bien a alguien. Y esta vez, querían lo más valioso que me quedaba. Pensé en huir, irme del país, esconderme, desaparecer. Pero eso solo funciona con los hombres, no con él. Al charro no se le escapa a nadie. No hay país al que no llegue. No hay océano que lo detenga. Él no viaja en avión ni en barco. Él aparece cuando quiere, donde quiere. Lo supe desde que firmé aquel primer contrato en la sierra. Lo supe cada vez que me miró desde las sombras, cuando sus cascos resonaron sin caballo, cuando los muertos caían a mi alrededor sin que yo pudiera detenerlo. Este trato no se rompe, se cumple, pero aún así lo intenté. Llamé a Mariana, la madre de mi hijo. Hacía años que no hablábamos. Me bloqueó de todos lados, me cambió el número, me cerró la puerta con todo el derecho del mundo. Pero usé uno de mis contactos, un tipo que rastrea celulares. La encontré en Morelia, trabajando en un hospital criando sola al niño, con una vida sencilla y limpia. Ella hizo lo que yo nunca pude, empezar de cero. Sentí una punzada de algo que nunca me permití tener, culpa. Fui hasta allá, sin avisar. Me paré frente al hospital, la esperé salir. Cuando me vio retrocedió como si hubiera visto a un demonio. Y no la culpo, yo era eso. Le pedí 5 minutos, solo 5. Me los dio, no por mí, por el niño. Le mentí. Le dije que estaba enfermo, que quería despedirme, que no me quedaba mucho tiempo. Me dejó verlo. Lo vi a través de la reja de la escuela. Estaba más grande de lo que recordaba. Tenía mi cara, mi maldita cara. Pero sus ojos eran limpios, sin ese peso que yo llevo desde niño. Sonreía, corría, gritaba. Era feliz. Y ahí supe que no podía hacerlo. No iba a entregarlo. Regresé al rancho. Arranqué el contrato. Lo quemé. El espejo lo lancé contra la pared. Grité, lloré, maldije. Me retorcí de dolor. Pero nada cambió. Esa noche, lo vi de nuevo. El charro apareció en la puerta.
No hizo falta que entrara. Su sombra cubrió toda la habitación. La oscuridad se metió por las rendijas como humo espeso. Y su voz, siempre sin sonido, me habló como una tormenta en el pecho. Entonces tú serás el pago. No me moví. No respondí. Solo cerré los ojos. Pensé que iba a morir ahí mismo. Pero no fue así. Desde esa noche, algo cambió en mí. Dejé de sentir hambre. Dejé de dormir. Mis ojos ya no parpadean. Mis manos dejaron de temblar. Ya no soy humano. Al menos no completamente. Me convertí en una especie de cobrador, un instrumento, una extensión de su voluntad. Empecé a aparecerme en las pesadillas de otros, de los que andan en lo mismo que yo anduve, aquellos que hacen tratos con sangre y creen que nadie los ve. Ahora los veo, todos los días, los visito en las madrugadas, cuando el silencio pesa, cuando sus pecados los despiertan en sudor. No necesitan verme para saber que estoy ahí, solo necesitan firmar, o negarse, y si se niegan, entonces el charro viene por ellos. No tengo rostro, me lo quitó. Ahora solo soy sombra, un susurro. A veces cuando camino cerca de la gente, los animales me sienten. Los perros aúllan, los caballos se desbocan, los niños lloran sin motivo. Pero los adultos, ellos no entienden, hasta que ya es tarde. Hace poco me mandaron al norte, a Sonora. Un jefe local firmó el mismo trato que yo. Quiso engañar al charro. Pensó que podía usar su poder y luego desaparecer. Se escondió en una cabaña rodeada de sicarios. Me tomó 3 días llegar. Cuando entré, nadie me vio, nadie me disparó. Solo él me esperaba, con la cara desencajada, sabiendo que su tiempo había llegado. Me entregó una lista, nombres de otros. Me pidió tiempo, me ofreció oro, mujeres, territorio. Le dije que ya no tenía voz, que su deuda era directa. El charro llegó al amanecer. Yo me quedé afuera. Lo escuché gritar durante horas. Después, silencio. Y otro contrato apareció en mis manos. El ciclo no se detiene, y así me muevo, de estado en estado, de sombra en sombra, cobrando lo que los demás firman sin leer. Ya no tengo miedo, porque el miedo es para los vivos. Yo solo existo, floto entre 2 mundos, cargando el precio de mi decisión. Pero a veces, solo a veces, en las noches más oscuras, cuando todo se apaga, escucho una risa de niño, y sé que es él, mi hijo. En algún lugar aún está a salvo, aún sonríe, y eso es lo único que me queda, porque el infierno ya no me asusta, yo soy parte de él. Hay errores que parecen decisiones inocentes al principio, hasta que se convierten en cadenas eternas. Yo soy prueba viviente de eso, o mejor dicho, fui, porque desde hace unos años, no estoy seguro de seguir siendo una persona como tal. Me cuesta reconocerme en los espejos, me cuesta recordar mi voz real. Vivo oculto, como un bicho que sabe que no debe salir a la luz. Y todo empezó en un lugar donde nadie pensaría que algo así podría suceder. Una universidad privada, en pleno Monterrey, donde lo único que importaba era aparentar éxito. Me llamo Fabián, tenía 23 años cuando todo se torció. Era estudiante de economía, hijo de familia clase media, de esos que tienen lo justo para ir a una buena escuela pero que viven endeudados hasta las cejas. Mi papá manejaba un taxi de plataforma, y mi mamá vendía pasteles por encargo. Todo lo que tenían lo apostaron en mí. Siempre me dijeron que estudiar era la salida, que si me esforzaba, iba a tener un futuro distinto. Y yo lo creí, hasta que entré a ese mundo de hijos de empresarios, influencers, juniors y políticos corruptos. En ese lugar no bastaba con estudiar. Tenías que tener ropa cara, auto nuevo, cenas en restaurantes de moda, y fotos en Tulum cada puente. Yo no tenía nada de eso, y me cansé de fingir. Todo comenzó como una necesidad tonta. Quería impresionar a una chava, a mis amigos, a mí mismo. Me metí a hacer trabajitos, resolver tareas por otros, vender ensayos, falsificar certificados de inglés. Al principio era fácil, rápido, dinero limpio, pero los juniors empezaron a pedirme más, que si podía conseguir exámenes filtrados, hackear cuentas, alterar calificaciones. Lo hacía por encargo sin pensar en las consecuencias, y cuando me di cuenta, ya manejaba un pequeño círculo de fraudes académicos dentro de la uni. Me llamaban el profe fantasma. Nadie sabía quién era en realidad. Todo era anónimo, por correo, por clave, por pago en efectivo. Lo que ganaba me alcanzaba para pagar mis estudios, ayudar a mis papás, comprarme ropa decente, y darme una vida que nunca había tenido. Empecé a gustarle a la gente. Me invitaban a fiestas, me empezaban a respetar, me empezaban a querer, pero no era a mí, era a la imagen que había fabricado. Y eso me dolía, porque sentía que si dejaba de tener dinero, si dejaba de dar favores,
se me irían como las moscas. No estaba equivocado. Un día, uno de los clientes me metió en un problema grave. Era hijo de un empresario poderoso. Me pagó una fortuna para alterar su historial académico. Lo hice, pero el sistema detectó la modificación. Hubo auditoría, investigación, y como él era intocable, alguien tenía que cargar con la culpa. Ese alguien iba a ser yo. Lo supe por un mensaje anónimo. Ya saben lo tuyo, Fabián. Huye. No dormí esa noche. Me encerré en mi cuarto, con los celulares apagados, repasando cada movimiento, cada correo, cada archivo. Me sudaban las manos. El corazón no me cabía en el pecho. Pensé en confesar, en entregarme. Pero entonces pasó algo raro. A las 3:33 de la madrugada, tocaron la puerta de mi departamento. No fue un golpe común, era lento. Como si cada toque llevara siglos encima. Me acerqué con miedo. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero al abrir, encontré un sobre, sin remitente. Papel viejo, amarillento. Dentro una sola hoja. Sé lo que has hecho, y sé lo que quieres hacer. No tienes por qué caer. Hay otra salida. Debajo un símbolo extraño. Parecía una herradura invertida. Y mi nombre completo escrito con una letra que no era la mía, pero que se sentía familiar. Como si lo hubiese escrito dormido. Como si lo hubiese soñado. Pensé que alguien me estaba jugando una broma pesada. Pero al día siguiente, al llegar a la universidad, todos actuaban como si nada hubiera pasado. No había auditoría. No había rumores. Ni siquiera el tipo para el que trabajé parecía preocupado. Cuando lo encaré me dijo, no sé de qué hablas, bro. Todo chido. Luego me guiñó el ojo y se alejó. Esa misma noche me llegó un correo, sin dirección, sin asunto, solo un archivo adjunto, un contrato, redactado en un lenguaje arcaico, pero con mi firma al final. Decía, por voluntad propia el portador acepta que, a cambio de protección y ascenso social, su deuda será saldada en el momento designado por el otorgante. No hay cancelación, no hay apelación, solo cumplimiento. Desde entonces todo empezó a mejorar. Sin esfuerzo, me ofrecieron becas, me llamaron de una agencia de reclutamiento que ni siquiera conocía. Me dieron una pasantía pagada en una empresa de tecnología. Gente que nunca me hablaba empezó a invitarme a todos lados. Las chavas me buscaban. Me sentía flotando. Pero también empezaron a pasar cosas. Una noche durante una fiesta, alguien se cayó del balcón. Murió al instante. Nadie supo cómo pasó. Algunos decían que fue accidente. Otros que alguien lo empujó. Lo único que recuerdo es que, segundos antes de que ocurriera lo vi, parado al fondo del jardín, alto, con sombrero, con una mirada que quemaba, aunque no tuviera ojos, me observaba a mí, no al muerto. Después, otra muerte. Un profesor que estaba a punto de reprobarme por sospechas de plagio. Infarto. En el aula, frente a todos. Casi nadie lloró, pero yo supe que no fue casualidad. Empecé a soñar con un caballo negro, galopando en un campo árido. Yo iba corriendo detrás, con los pies ensangrentados, y el animal nunca se detenía. Sobre él el charro, siempre de espaldas, siempre esperando algo. Fui a una iglesia. Le conté al sacerdote. Me dijo que había visto ese símbolo antes, que no era un demonio cualquiera, que el charro negro no ofrecía cosas, cobraba almas, que sus contratos eran antiguos, anteriores incluso a la religión, que había pactos que cruzaban generaciones, y que una vez firmado, solo quedaba esperar. ¿Esperar qué?, le pregunté. Que venga por lo tuyo. Desde entonces vivo con la certeza de que todo lo que tengo no me pertenece, que no es mío, es prestado, un préstamo con fecha de cobro, y sé que esa fecha se acerca, porque esta mañana al despertar, encontré otro sobre bajo mi puerta, dentro una nueva hoja. Mi primer impulso fue romper la hoja, hacerla trizas y quemarla, meterla en el excusado, fingir que nunca la había leído, pero no lo hice. Me quedé sentado en la cama, con las manos temblando y la hoja entre los dedos, leyendo una y otra vez ese nombre como si fuera un error, como si pudiera deshacerse si lo miraba el tiempo suficiente. Jorge Andrés Rivas, mi mejor amigo desde la prepa, el que me prestó dinero cuando no tenía para el pasaje, el que me cubría cuando llegaba tarde, el que me invitaba a su casa cuando ni yo me soportaba a mí mismo. Jorge, el que nunca me pidió nada, y ahora por algún motivo el charro negro lo quería, o mejor dicho, me pedía a mí que lo entregara. No decía cómo. No había instrucciones, ni advertencias ni amenazas explícitas, pero yo ya sabía cómo funcionaba. Ya había visto las consecuencias de no actuar, de ignorar. Sabía que si no hacía nada alguien más iba a morir. Tal vez él, tal vez alguien más cercano, o tal vez yo. Pero el contrato era claro desde el principio. Protección a cambio de entrega. Y ahora por fin había llegado el momento de pagar. Pasé todo ese día en automático,
Fui a la universidad, asistí a clases, saludé a mis compañeros, me reí de chistes sin gracia, y cada vez que Jorge me hablaba, sentía como si me apuñalaran por dentro. Me preguntaba si él también sentía algo, si podía notar que lo estaba mirando diferente, que lo estaba midiendo. Me hablaba de una fiesta esa noche, de una chava que le gustaba, de un proyecto que quería proponerme, y yo no sabía si abrazarlo o huir de él para siempre. Fui a la biblioteca a investigar, no en libros, porque esas cosas no están escritas en ningún lado que puedas encontrar fácilmente. Fui a foros ocultos, a blogs abandonados, a archivos de PDF que solo aparecen si sabes exactamente qué buscar. Leí cosas que me hicieron temblar, historias de pactos similares, casos de personas comunes que terminaron convertidas en herramientas del charro. Una decía que al principio el trato era protección, pero con el tiempo uno se convertía en cobrador, en extensión, en canal, que al firmar el contrato uno abría una puerta, y esa puerta nunca se cerraba. Esa noche fui a la fiesta. Jorge me recibió con una sonrisa y un trago en la mano. Me abrazó fuerte como siempre lo hacía, sin saber que tal vez era la última vez. Había música, luces, risas, pero yo solo escuchaba los cascos, en mi cabeza, en las paredes, bajo mis pies, como si el caballo estuviera ahí esperándome. Vi sombras moverse donde no había nadie, reflejos que no coincidían con los cuerpos. El charro no estaba presente aún, pero sentía su presión en el aire, su paciencia, su mirada clavada en mí, exigiéndome actuar. A la medianoche Jorge se fue al balcón a fumar. Lo seguí, con el corazón en la garganta. Pensé en empujarlo, en hacerlo ver como un accidente. Nadie dudaría. Ya había pasado antes. Estábamos en una fiesta, había alcohol, música, pero no pude. Me le quedé viendo, y él volteó a verme con una sonrisa cansada. «Te ves jodido, bro. ¿Estás bien?» No supe qué responder. Me quebré. Me puse a llorar como un niño frente a él. Me abrazó, confundido, sin saber qué hacer. Y en ese abrazo supe que no iba a hacerlo. No iba a entregarlo. No a él. Me fui sin despedirme. Corrí hasta mi departamento. Me encerré. Grité. Golpeé las paredes. Le grité al vacío que no lo iba a hacer. Que me llevara a mí. Que yo había sido el que firmó, el que cometió errores, el que aceptó el trato, que él no tenía nada que ver. Y entonces, las luces se apagaron, el aire se volvió pesado, el cuarto se llenó de un olor a tierra seca, a cuero quemado. El charro estaba ahí, no lo vi, pero lo sentí, su respiración, sus pasos, su presencia oscura. No puedes romper lo que aceptaste, pero puedes ofrecer algo más. Su voz no salió del aire, salió de dentro de mí, como si mis propios pensamientos me hablaran con su tono. Te llevas a quien quieras, solo no a él. Pídeme otro nombre, uno solo. No entendí de inmediato, pero luego lo vi claro. No era que no pudiera negarme, era que tenía que dar algo a cambio. Otro nombre, otra alma, otro sacrificio. Era así de simple y así de terrible. Pasé toda la madrugada escribiendo una lista mental. Personas que me hicieron daño, profesores que abusaron de su poder, tipos que me golpearon en la secundaria, gente que no extrañaría. Pero cada vez que pensaba en un nombre sentía algo rasguñándome por dentro, como si el charro no solo quisiera una vida, quisiera una elección, una que doliera. Y ahí fue cuando hice lo impensable. Escribí mi propio nombre, no como pago, no como renuncia, lo escribí como entrega. Llévame a mí, completo, sin condiciones, sin retorno, haz lo que tengas que hacer, pero deja a los demás. Silencio, nada se movió, hasta que las luces volvieron, y sobre mi escritorio apareció una hoja nueva, un contrato diferente. Esta vez no decía protección, decía servicio, y abajo, una frase: ya no eres protegido, ahora eres herramienta. No firmé, pero no tuve que hacerlo, ya estaba firmado. Desde entonces, no soy exactamente yo. Camino por los pasillos de la universidad y la gente me sigue viendo como Fabián. Sigo tomando clases, sigo hablando con Jorge, con todos. Pero no soy el mismo. A veces, me despierto en lugares que no reconozco, en casas ajenas, en calles desiertas, con tierra en las manos, con cascos resonando en mi cabeza. Una vez abrí los ojos en medio de una carretera. Llevaba un sombrero en la mano. No sé de quién era, pero tenía sangre. No me atrevo a preguntar. Me he convertido en parte del ciclo, en un vínculo, en una puerta, y cada vez que alguien desesperado me pide ayuda, cada vez que alguien se acerca buscando una solución rápida, siento al charro susurrar: muéstrales la salida, y lo hago, no con palabras, con actos, con ofertas, con oportunidades. Yo ya no firmo contratos, yo los entrego, y tú que estás escuchando esto, tal vez también recibas el tuyo. Gracias por ver mis historias, espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche.
Nos vemos en la próxima historia.